La seda de la blusa de Viviana se enganchó en la esquina del escritorio de caoba de Marcus Volkov cuando se inclinó para dejar su espresso de la mañana. Por un instante que le detuvo el corazón, la tela se tensó alrededor de su muñeca. Retiró el brazo tan rápido que el café se derramó por el borde de la taza, y gotas oscuras salpicaron los informes financieros que había pasado toda la noche preparando. ¡Cuidado! Su voz cortó el silencio matutino de la oficina como una hoja atravesando el agua, suave pero imposible de ignorar. El pulso de Viviana latía con fuerza en su garganta mientras tomaba la pila de papeles y trataba de secarlos con la manga antes de que el líquido se filtrara. Lo siento mucho, señor Volkov. Voy a imprimirlos otra vez enseguida. Déjalos. Marcus no levantó la vista de su teléfono, pero aún así ella sintió el peso de su atención. Como cuando sientes que se acerca una tormenta aunque el cielo todavía esté despejado. Siéntate. Llevaba 3 meses trabajando como su asistente personal. Desde que las deudas de juego de su padre lo habían dejado en una cama de hospital, y a su familia del lado equivocado de la paciencia de la familia Volkov. El trato había sido simple. Ella pagaría lo que se debía trabajando, y su padre conservaría todos sus dedos. Tal vez incluso la vida. 3 meses llegando antes del amanecer y saliendo después de que anochecía. 3 meses usando mangas largas en pleno verano, incluso cuando el calor de agosto convertía la oficina del penthouse en un invernadero. 3 meses bajo los ojos gris cielo de Marcus Volkov, siguiendo cada uno de sus movimientos con una intensidad que hacía que su piel se sintiera demasiado ajustada. Se sentó con cuidado en la silla de cuero frente a su escritorio, juntando las manos en el regazo, los dedos escondidos bajo los puños de su blusa color crema. La reunión con los Castellano, dijo él por fin, dejando el teléfono sobre el escritorio. ¿La programaste para el jueves? Sí, señor. En el almacén de la calle Quinta, como usted pidió. Cámbiala. Viviana sacó su tableta, moviendo los dedos rápidamente sobre la pantalla. Claro. ¿Qué día le conviene más? El mismo día. Diferente lugar. Se recostó en la silla, y ahora esos ojos estaban completamente sobre ella, glaciares e imposibles de leer. El restaurante. Jordanos. Quiero testigos. Sus dedos se quedaron congelados en mitad del movimiento. Todos los que trabajaban para la familia Volkov sabían lo que significaba cuando Marcus elegía un lugar público para una reunión de negocios. Significaba que esperaba problemas. Significaba que quería pruebas de que, pasara lo que pasara, sucediera frente a suficientes personas como para que ni siquiera la policía pudiera fingir que no lo había visto. ¿Quiere que organice seguridad adicional? Yo me encargo de la seguridad. Se puso de pie y abotonó su saco con movimientos tan precisos que parecían coreografiados. Tú vas a estar ahí. La tableta casi se le resbaló de las manos. Señor Volkov, no creo que eso sea. Yo solo soy una asistente. Los Castellano no van a querer. No me importa particularmente lo que quieran los Castellano. Rodeó el escritorio con esa gracia depredadora que hacía que pareciera más grande que su ya impresionante 1,90 m. Conoces mi agenda mejor que nadie. Has organizado cada reunión, cada transacción, cada movimiento que he hecho durante 3 meses. Si algo me pasa, eres la única persona que podría unir todas las piezas. Se le secó la boca. No le va a pasar nada. Probablemente no. Se detuvo frente a su silla, lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Lo suficientemente cerca como para percibir su colonia, algo oscuro y caro que seguramente costaba más que su renta. Pero sigo vivo porque siempre planeo cada posibilidad. Hizo una pausa. Y a partir del jueves, tú eres una de ellas. Debería haber estado aterrada. Y lo estaba. Pero debajo del miedo había algo más. Algo que revoloteaba en su pecho como un pájaro atrapado cada vez que la miraba así. Como si ella importara. Como si fuera más que el daño colateral de los errores de su padre. Entiendo, susurró. Sus ojos bajaron hacia sus manos, todavía juntas en su regazo, las mangas bajadas hasta cubrirle las muñecas. Vio cómo su mandíbula se tensaba casi imperceptiblemente. ¿Por qué siempre haces eso? ¿Hacer qué? Las mangas largas. Afuera hay más de 30 grados. El corazón de Viviana se detuvo. Literalmente se detuvo. Siempre tengo frío. Viviana. Su nombre en sus labios sonaba como un secreto.
Como un arma. He construido un imperio leyendo a la gente. Y tú estás escondiendo algo. No lo estoy. Él se inclinó hacia ella, y Viviana se estremeció incluso antes de que sus dedos la tocaran. El movimiento fue pequeño, involuntario, pero en el silencio eléctrico que se formó entre ellos, fue tan evidente como un grito. Marcus se quedó completamente inmóvil. Cuando volvió a hablar, su voz había bajado a un tono que ella nunca le había escuchado antes, algo frío y peligroso que le erizó la piel de la nuca. ¿Quién te tocó? Nadie. Yo solo, me asusté. Lo siento. Ponte de pie. No fue una petición. Viviana se levantó con las piernas temblando, la tableta apretada contra el pecho como si fuera un escudo. Marcus caminó alrededor de ella por detrás, y cada instinto en su cuerpo le gritaba que corriera, que saliera por la puerta, que hiciera cualquier cosa menos quedarse ahí mientras el hombre más peligroso de la ciudad la estudiaba como un acertijo que pensaba resolver. Súbete las mangas. Viviana. Señor Volkov. No fue una sugerencia. Su aliento rozó su oído, y ella sintió, más que verlo, cómo se acercaba. Súbelas, o lo haré yo. Sus manos temblaban mientras dejaba la tableta sobre el escritorio. La tela susurró contra su piel cuando empezó a doblar el puño de la manga izquierda. Una vez, 2 veces, revelando poco a poco la parte pálida de su antebrazo, centímetro a terrible centímetro. Los moretones habían cambiado a un amarillo verdoso enfermizo, pero seguían siendo visibles. 5 marcas ovaladas muy claras, inconfundiblemente huellas de dedos, rodeaban su muñeca como un brazalete. El brazo derecho estaba peor. Esos moretones eran más recientes, más oscuros, sombras moradas y negras que se extendían desde la muñeca hasta el codo. Escuchó el brusco sonido de la respiración de Marcus detrás de ella. No. Cerró los ojos con fuerza, incapaz de soportar la expresión que pudiera haber en su rostro. Por favor, no preguntes. No puedo. Necesito este trabajo. Necesito pagar la deuda de mi padre. ¿Y si me despide? ¿Despedirte? Su voz estalló como un látigo. Viviana, mírame. Se giró lentamente, y lo que vio en su rostro le robó el aliento. Había visto a Marcus enojado antes. Había visto cómo hacía que hombres adultos tartamudearan disculpas con solo una mirada. Pero esto era distinto. Esto era rabia. Pura, fría y completamente controlada, ardiendo detrás de sus ojos como hielo en llamas. ¿Quién te hizo esto? No importa. A mí sí me importa. Extendió la mano, y esta vez ella no se apartó cuando sus dedos rodearon su muñeca. No la apretó, solo la sostuvo. Su pulgar recorrió el borde de los moretones con una suavidad que parecía imposible en un hombre como él. Dame un nombre. No podía. Si le contaba sobre Víctor, sobre el propio primo de Marcus que la había acorralado en el estacionamiento la semana pasada, sobre las cosas que le había dicho, sobre cómo la había agarrado cuando intentó irse, si le contaba eso, alguien iba a morir. Y por más que Víctor la aterrara, no estaba segura de poder vivir sabiendo que era la razón de la muerte de alguien. No puedo. No puedes o no quieres. Las dos cosas. Su voz se quebró al decirlo. Por favor, señor Volkov, déjelo así. Durante un largo momento él no dijo nada. Solo permaneció ahí, sosteniendo su muñeca como si estuviera hecha de cristal. Luego la soltó y sacó su teléfono, moviendo el pulgar por la pantalla con rapidez precisa. ¿Qué está haciendo? Llamando a un doctor. Estoy bien. Solo son moretones. No estás bien. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Y cuando descubra quién hizo esto, porque lo voy a descubrir, Viviana, no te equivoques con eso, voy a necesitar pruebas fotográficas. Por razones legales. ¿Razones legales? Por fin levantó la mirada hacia ella, y lo que vio en sus ojos le recorrió la espalda con un escalofrío. Para que quede un registro. Antes de que desaparezca. El doctor llegó en menos de una hora. Una mujer pequeña y eficiente llamada la doctora Chen, que no hizo preguntas y tomó decenas de fotografías desde todos los ángulos. Examinó las muñecas de Viviana, sus brazos, incluso le pidió que se quitara los zapatos para revisar sus tobillos. Cuando terminó, le entregó a Marcus una memoria USB y se marchó tan silenciosamente como había llegado. Viviana se quedó junto a la ventana, mirando la ciudad 40 pisos más abajo, con los brazos rodeándose a sí misma.
Detrás de ella escuchó a Marcus moverse por la oficina, el tintinear del vidrio, el sonido de líquido sirviéndose. Luego apareció a su lado, colocando en sus manos un vaso con un líquido color ámbar. «Bebe». Dio un sorbo y tosió cuando el whisky le quemó la garganta. «Yo no suelo». «Lo sé. Pero bébelo». Lo hizo, sintiendo como el calor se extendía por su pecho, aflojando el nudo de tensión que había tenido desde el momento en que él notó sus mangas. Cuando el vaso quedó vacío, él lo tomó y lo dejó a un lado, luego se quitó el saco y lo colocó sobre sus hombros. Estaba tibio por el calor de su cuerpo y olía a él, y tuvo que luchar contra el repentino impulso de esconder el rostro en la tela. «Vas a contarme qué pasó», dijo. «No porque sea tu jefe. Porque alguien te lastimó, y yo puedo asegurarme de que nunca vuelva a tener la oportunidad de hacerlo». «¿Por qué le importa?» El whisky le había soltado la lengua, la había vuelto valiente, o tal vez solo imprudente. «Yo no soy nadie. Solo soy la chica que está pagando las deudas de su padre». Marcus la giró para que lo mirara, levantando una mano para sostenerle la mejilla. El gesto fue tan inesperado, tan suave, que las lágrimas aparecieron en sus ojos antes de que pudiera detenerlas. «¿Crees que dejo que cualquiera organice mi vida?» Su pulgar rozó su pómulo, atrapando una lágrima antes de que cayera. «¿Crees que confío en cualquiera con el tipo de información al que tú tienes acceso? Podría haber enviado a muchas personas a encargarse de la situación de tu padre. Elegí mantenerte cerca. ¿Sabes por qué?» Ella negó con la cabeza, sin confiar en su voz. «Porque la primera vez que te vi en esa habitación de hospital, diciéndome que harías cualquier cosa para salvar a tu padre, vi algo que no veo a menudo». Sus ojos buscaron los de ella, intensos y sin defensas. «Lealtad. Lealtad de verdad. De la que no se puede comprar ni arrancar a golpes. Y porque cada vez que me miras, ves a un hombre, no a un monstruo. Aunque sabes exactamente lo que soy. Lo que hago. Señor Volkov». «Marcus». Su voz bajó hasta quedar apenas por encima de un susurro. «Cuando estemos solos, quiero que me llames Marcus. Marcus». Su nombre se sintió peligroso en sus labios. «Íntimo. No puedo meterte en esto. Víctor es tu primo. Tu familia». Sintió como su cuerpo se tensaba bajo sus manos y vio cómo su expresión cambiaba de ternura a algo mortal en el espacio de un segundo. «¿Víctor?» No era una pregunta, pero ella asintió de todos modos, y algo en su pecho se alivió al compartir por fin ese peso. «Me acorraló en el estacionamiento. Me dijo cosas. Me agarró cuando intenté irme. Logré quitármelo de encima, pero nada». Las manos de Marcus cayeron de su rostro, cerrándose en puños a los lados. «Te puso las manos encima. Te lastimó. Está muerto. No puedes matar a tu propio primo. Mírame. Marcus». «No». Él caminó de vuelta hacia su escritorio, cada movimiento cargado de una violencia apenas contenida. «No. Tú no puedes defenderlo. No puedes protegerlo. Tocó lo que es mío, y eso tiene consecuencias». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas de significado. «Lo que es mío». Como si ella le perteneciera. Como si fuera algo valioso que él tenía derecho a proteger. Debería haberse enfadado. Debería haberle dicho que no era una propiedad que alguien pudiera reclamar. Pero en lugar de eso, un calor peligroso e intoxicante floreció en su pecho. «No soy tuya», dijo, pero incluso para sus propios oídos sonó como una pregunta. Marcus levantó la vista de su teléfono, y la expresión en su rostro hizo que sus rodillas se debilitaran. «No lo eres». Antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Víctor estaba en el umbral, con el rostro enrojecido y los ojos brillando con una mezcla de enojo y algo más oscuro. Claramente había estado bebiendo. Viviana podía oler el vodka desde el otro lado de la habitación. «Aquí estás». Sus palabras salieron ligeramente arrastradas mientras señalaba a Viviana. «Te he estado buscando por todas partes, cariño. Tenemos asuntos pendientes». Marcus se movió. Un momento estaba detrás de su escritorio. Al siguiente estaba entre Víctor y Viviana, un muro de furia controlada. «Sal de aquí. Vamos. Primo». La sonrisa de Víctor era desagradable. «No me digas que de verdad te importa esta pequeña». No alcanzó a terminar la frase.
El puño de Marcus se estrelló contra la mandíbula de Víctor con un golpe seco que resonó en la oficina como un disparo. Víctor cayó con fuerza al suelo, sangre brotando de su labio partido. «Levántate», dijo Marcus con voz baja. «Quiero que estés consciente para esto». Víctor logró ponerse de pie con dificultad, una mano presionando su rostro. «¿Vas a golpearme por una chica? No es nadie. Solo la hija de un jugador degenerado que...» El segundo golpe dobló a Víctor sobre sí mismo. El tercero lo devolvió al suelo. «Tienes razón», dijo Marcus con una calma mortal mientras se quedaba de pie sobre su primo. «Sí te voy a golpear. Y cuando termine, te vas a ir de esta ciudad. Vas a vaciar tus cuentas, empacar tus cosas y desaparecer. Si alguna vez escucho que has vuelto a acercarte a menos de 100 millas de aquí, si alguna vez escucho que siquiera has pronunciado su nombre, te encontraré. Y lo que te haré hará que esto parezca un masaje». Ella es solo. Marcus lo agarró por el cuello de la camisa y lo levantó hasta quedar cara a cara. «Es mía. Mi asistente. Bajo mi protección. Y tú pusiste tus manos sobre ella. La marcaste». Su voz bajó todavía más. «¿Tienes alguna idea de lo que les hago a las personas que dañan mi propiedad?» «Marcus». La voz de Viviana cortó el aire cargado de testosterona. «Detente. Por favor». Él se volvió para mirarla, y por un momento ella pensó que no iba a escucharla. Luego, lentamente, soltó a Víctor, dejándolo caer de nuevo al suelo. «Tienes 24 horas», dijo Marcus. «Agradece que ella me pidió que me detuviera. De lo contrario, te estarías yendo en pedazos». Dos hombres de Marcus aparecieron en la puerta. Debían haber estado esperando en el pasillo. Levantaron a Víctor y lo arrastraron fuera, dejando un pequeño rastro de gotas de sangre sobre la alfombra blanca impecable. La puerta se cerró con un clic, y el silencio que siguió se sintió como las secuelas de una explosión. «No deberías haber hecho eso», susurró Viviana. «Es tu familia. Tú eres mi familia». Marcus volvió hacia ella, y ahora había algo crudo en su expresión, algo vulnerable bajo la violencia. «Más que él. Más que la mayoría de las personas que comparten mi sangre. Ellos son conexiones por necesidad. Tú eres». Se detuvo, apretando la mandíbula como si las palabras lucharan por salir. «Eres una elección». «¿Una elección? No tenía que quedarme contigo. Podría haber asignado a otra persona a la deuda de tu padre. Podría haberte puesto en cualquiera de muchos puestos que no implicaran verme todos los días, conocer mi agenda, mis negocios, mi vida». Sus manos subieron para sostener su rostro otra vez, obligándola a mirarlo a los ojos. «Pero te quería aquí, cerca, donde pudiera verte, donde pudiera». Se detuvo. «¿Dónde pudieras qué?» «Protegerte». Las palabras salieron intensas, casi enojadas. «Mantenerte a salvo. Asegurarme de que nadie vuelva a lastimarte». ¿Por qué? Ahora estaba llorando, incapaz de detener las lágrimas aunque odiaba mostrar esa debilidad. «¿Por qué te importa tanto?» «Porque cuando te miro, veo un hogar». Sus pulgares limpiaron sus lágrimas con infinita suavidad. «Porque me haces querer ser algo diferente a lo que soy. Porque pensar en que alguien te lastime me hace querer quemar el mundo entero». Apoyó su frente contra la de ella, su aliento cálido rozando sus labios. «Porque me estoy enamorando de ti, Viviana. Desde el primer día que entraste a esta oficina y me dijiste exactamente cuánto debía tu padre, hasta el último dólar, como si ya estuvieras planeando cómo pagar cada centavo tú misma». Su respiración se detuvo. «Marcus, yo. No tienes que decir nada. Sé lo que soy, lo que hago. Sé que no tengo derecho a sentir esto por ti, ni derecho a desearte como te deseo. Pero no puedo evitarlo. Y no puedo». Su voz se quebró apenas. «No puedo soportar la idea de que te hagan daño. No mientras yo esté aquí. Nunca». Ella lo besó. No lo planeó, no lo pensó. Simplemente se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él, atrapando su respiración sorprendida. Por un instante él se quedó completamente inmóvil. Luego sus brazos la rodearon, atrayéndola hacia él, y le devolvió el beso con un hambre que le hizo girar la cabeza. Cuando por fin se separaron, ambos respiraban con dificultad, y los ojos de Marcus se habían oscurecido. «Viviana», dijo, su nombre sonando a la vez como una oración y una advertencia. «Si hacemos esto, no hay vuelta atrás.
¿Lo entiendes? Yo no comparto. No dejo ir. Serías completamente mía. Ya soy tuya. La verdad de esas palabras se asentó en sus huesos cuando las dijo. Lo soy desde hace tiempo. Entonces cásate conmigo. Parpadeó, segura de haber escuchado mal. ¿Qué? Cásate conmigo. Se apartó apenas para mirarla bien, y no había duda en su rostro. Ninguna vacilación. No por la deuda de tu padre, por cierto. Esa ya está pagada. La saldé el mes pasado. No porque necesite un asistente, aunque eres la mejor que he tenido. Cásate conmigo porque te amo. Porque quiero despertar a tu lado cada mañana y saber que estás a salvo, que eres mía legal y completamente, de una forma que ni siquiera mis enemigos se atreverán a desafiar. Eso es una locura. Solo nos conocemos desde hace 3 meses. Yo lo supe la primera semana. Sus manos se apretaron en su cintura. Lo supe cada vez que inventaba excusas para que te quedaras hasta tarde, cada vez que me sorprendía mirándote trabajar, cada vez que sonreías viendo algo en la pantalla de tu computadora y quería saber qué te hacía feliz. Siempre lo he sabido, Viviana. La única pregunta es si tú sientes lo mismo. ¿Lo sentía? Buscó en su corazón y encontró la respuesta esperándola allí, obvia, aterradora y absolutamente segura. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. La sonrisa que apareció en el rostro de Marcus lo transformó, lo hizo parecer más joven, menos peligroso, casi juvenil en su alegría. La besó otra vez, más profundo esta vez, levantándola hasta que sus pies dejaron el suelo y no tuvo más remedio que rodear su cuello con los brazos y sostenerse de él. Cuando la dejó en el suelo, estaba mareada, embriagada por él y por lo imposible de ese momento. Hay algo que necesito hacer primero, dijo. Mi padre, necesito hablar con él. Tiene que saber que nosotros. Por supuesto. Marcus apartó su cabello de su rostro con infinita ternura. Iré contigo. No tienes que hacerlo. Voy a ir contigo. Si voy a casarme contigo, probablemente debería pedir formalmente la mano de tu padre. Aunque la respuesta no vaya a cambiar mis planes. Encontraron a su padre en su apartamento, el mismo pequeño departamento de 2 habitaciones donde Viviana había crecido. Estaba viendo televisión cuando llegaron, con la mano derecha todavía vendada desde que uno de sus dedos había sido roto como advertencia. Cuando abrió la puerta y vio a Marcus de pie allí, todo el color desapareció de su rostro. Señor Volkov, yo, juro que no he. Tranquilo, Joseph. La voz de Marcus era calmada, casi suave. No estoy aquí por la deuda. Ya está pagada. Los ojos de su padre se movieron hacia Viviana, confundidos y asustados. Viv, ¿qué está pasando? Papá. Tomó la mano de Marcus, entrelazando sus dedos. Necesito decirte algo, y necesito que me escuches antes de decir nada. Durante los siguientes 20 minutos, le explicó todo. El trabajo, los 3 meses trabajando para Marcus, Víctor y lo que había hecho, los moretones y finalmente, de manera casi imposible, la propuesta de matrimonio. Su padre escuchó en silencio, su expresión pasando del miedo al asombro y luego a algo que parecía orgullo. Cuando terminó, miró a Marcus durante un largo momento. ¿La amas? Sí. ¿La cuidarás? ¿La protegerás? Con mi vida. ¿Y la deuda, de verdad ya está pagada? Completamente. Considéralo un regalo de bodas. Marcus apretó la mano de Viviana. No te estoy pidiendo su mano, Joseph. Ella no es tuya para entregarla. Pero sí te pido tu bendición, porque ella te ama y tu aprobación es importante para ella. Los ojos de su padre se llenaron de lágrimas. Pensé que había arruinado su vida cuando no pude pagar. Cuando vinieron por mí, lo único que podía pensar era que había destruido su futuro. No arruinaste nada, papá. Viviana se acercó para abrazarlo, con cuidado de su mano vendada. Encontré exactamente el lugar donde tenía que estar. Entonces sí. Su padre se apartó para mirar a Marcus. Tienes mi bendición. Pero si alguna vez la lastimas, yo no. La certeza en la voz de Marcus fue absoluta. Antes me lastimaría a mí mismo. Se casaron 3 semanas después en una pequeña ceremonia en la misma iglesia donde Viviana había sido bautizada. Llevaba un vestido de seda color marfil con mangas largas de encaje que cubrían completamente sus brazos,
no para esconder moretones esta vez, sino como un recordatorio de dónde habían empezado. De las cicatrices que los habían llevado hasta allí. Cuando Marcus deslizó el anillo en su dedo, sus manos estaban firmes y sus ojos clavados en los de ella, como si fuera la única persona en la habitación. La única persona en su mundo. Te prometo, dijo en voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera oírlo, que nadie volverá a lastimarte. Que nunca tendrás que esconderte. Que voy a pasar cada día de mi vida asegurándome de que sepas lo preciosa que eres. Te prometo, susurró ella, que siempre te veré por quien realmente eres. No el monstruo, no el jefe. Solo Marcus. El hombre que amo. El beso que selló sus votos fue suave, dulce y lleno de promesas. Esa misma noche, durante la recepción en el salón de baile del hotel de Marcus, Viviana se encontró en el balcón mirando las luces de la ciudad. Marcus llegó por detrás, rodeó su cintura con los brazos y la atrajo contra su pecho. «¿Tienes dudas de último momento?», murmuró cerca de su oído. «Ni siquiera un poco». Se giró entre sus brazos, sonriendo. «Aunque debería advertirte, no tengo idea de cómo ser la esposa de un jefe de la mafia». «Entonces qué bueno que no lo eres». Besó su frente, sus mejillas y la punta de su nariz. «Eres Viviana Volkova. Mi compañera. Mi igual. La mujer que me hace querer ser mejor de lo que soy. Ya eres mejor de lo que crees». Ella levantó la mano para sostener su rostro, recorriendo su mandíbula con el pulgar. «Solo necesitabas que alguien lo viera. Te necesitaba a ti». Tomó su mano y besó su palma, luego su muñeca, justo en el lugar donde habían estado los moretones de Víctor. Las marcas ya no estaban, se habían desvanecido por completo. Pero Marcus tocó ese lugar de todos modos, como si aún pudiera verlas, como si estuviera reescribiendo la historia grabada en su piel. Cada día, cada momento, por el resto de mi vida. La música llegó desde el salón de baile, su canción, la que habían elegido para su primer baile. Marcus la acercó más, balanceándose con ella allí en el balcón bajo las estrellas. Y Viviana pensó en todas las decisiones que los habían llevado hasta ese momento. Las deudas de su padre. Su decisión de ofrecerse como pago. Las mangas largas que había usado para esconder su dolor. Y Marcus, siempre Marcus, el hombre peligroso que había visto más allá de su miedo hasta la persona que había debajo, que había hecho de su seguridad su misión, que había visto sus moretones y la había elegido a ella por encima de la sangre, por encima de la familia, por encima de todo. «Gracias», susurró contra su hombro. «¿Por qué? Por verme. Por protegerme. Por amarme lo suficiente como para quitar todo aquello detrás de lo que me estaba escondiendo». Él se apartó un poco para mirarla, y en sus ojos ella vio todo su futuro escrito. «Siempre voy a eliminar cualquier cosa que te lastime, Viviana. Incluso los muros que construiste para protegerte. Porque ya no los necesitas». La besó, suave, profundo y posesivo. «Ahora me tienes a mí. Y nunca voy a soltarte». La música creció. La ciudad brillaba debajo de ellos. Y Viviana Volkova, antes nadie, antes daño colateral, antes una chica con mangas largas escondiendo su dolor, bailó con su esposo y supo con absoluta certeza que finalmente estaba en casa. La llamada llegó 6 meses después de su matrimonio a las 3 de la madrugada. Viviana despertó con el teléfono de Marcus vibrando sobre la mesa de noche, la luz azul cortando la oscuridad de su habitación. Sintió como él se tensaba a su lado, el instante exacto en que su cuerpo pasó de relajado y cálido a tenso y preparado. «¿Qué pasa?», susurró mientras él respondía. Su rostro iluminado por la pantalla parecía de piedra. «¿Cuándo?». Una pausa. «¿Cuántos?». Otra pausa, esta vez más larga. «Voy para allá». Se levantó de la cama antes de que ella pudiera preguntar, vistiéndose con rapidez. Viviana se sentó, el corazón ya acelerado. «Marcus, ¿qué sucede?». «Hubo un incidente en el almacén del puerto». «Hombres de castellano». Guardó su pistola con movimientos tan naturales que parecían rutina. «Tengo que encargarme de esto». «Voy contigo». «Absolutamente no». Se volvió hacia ella con la expresión que usaba en las reuniones de negocios, fría y distante, el hombre que el mundo veía cuando miraban a Marcus Volkov. «Quédate aquí. Mantente a salvo. Somos compañeros, ¿recuerdas? Dijiste iguales». «Dijiste». «Viviana».
Volvió a la cama y tomó su rostro entre las manos. Esto no es una negociación. Esos hombres son peligrosos. Están armados, y si están en el almacén es porque están enviando un mensaje. No puedo hacer lo que tengo que hacer si estoy preocupado por protegerte. Entonces enséñame a protegerme. Ella sujetó sus muñecas, manteniendo sus manos contra su rostro. No puedes encerrarme cada vez que haya peligro. Eso no es un matrimonio. Es una prisión. Algo brilló en sus ojos, frustración quizá, o miedo. No puedo perderte. No lo harás. Pero tienes que confiar en mí. Besó su palma, repitiendo el gesto que él había hecho en su muñeca 1000 veces desde su boda. Por favor. Durante un largo momento él la miró. Luego, lentamente, asintió. Te quedas en el auto. No sales a menos que yo te lo diga. Y si algo sale mal, te vas conduciendo y no miras atrás. Prométemelo. Lo prometo. Era una mentira, y ambos lo sabían. El almacén se alzaba contra el cielo antes del amanecer como un gigante dormido, todo acero, sombras y silencio. El conductor de Marcus llevó el auto hasta la entrada lateral, y Viviana pudo ver luces moviéndose dentro a través de las ventanas altas, linternas que barrían el interior en patrones que se sentían extraños. Metódicos. Están buscando algo, dijo Marcus en voz baja. Sacó su teléfono, escribió algo rápido y volvió a guardarlo. Mis hombres llegan en 5 minutos. ¿Qué están buscando? Probablemente los libros de registro. Registros de envíos, pagos, nombres. Revisó su arma, con expresión sombría. Pruebas de todo lo que hemos movido por aquí durante los últimos 3 años. Si Castellano consigue esos libros, media ciudad cae con ellos, incluyendo gente que no ha hecho nada malo excepto trabajar para la empresa equivocada. ¿Dónde están? Lo miró con atención. ¿Dónde está qué? Los libros. ¿Dónde están de verdad? Una sombra de sonrisa apareció en sus labios. En nuestra oficina de casa. En la caja fuerte detrás del cuadro de los canales de Venecia, lo cual deberías saber, ya que tú organizaste todo el sistema de archivos. Viviana habría reído si la situación no fuera tan tensa. Entonces están buscando algo que no está aquí. Sí. Pero ellos no lo saben, lo que significa que van a destrozar el lugar buscándolo. Y cuando se den cuenta de que los engañaron. Se detuvo a mitad de la frase, entrecerrando los ojos hacia algo a través del parabrisas. Viviana siguió su mirada y sintió que la sangre se le helaba. Una mujer estaba siendo arrastrada fuera del almacén por 2 hombres, con las manos atadas y la boca amordazada. Incluso con la poca luz, Viviana podía ver el terror en sus ojos, la forma en que luchaba contra quienes la sujetaban. Era joven, quizá de poco más de 20 años, con el cabello oscuro suelto sobre los hombros. ¿Quién es?, susurró Viviana. La mandíbula de Marcus se tensó. Elena Castellano, la hija de Dominique. Ya estaba alcanzando la manija de la puerta. Espera. Viviana agarró su brazo. Si esa es su hija, ¿por qué sus hombres? Esos no son sus hombres. La voz de Marcus era mortalmente tranquila. Mira sus emblemas. Ella miró. Los hombres llevaban chaquetas con un símbolo que no reconocía, una serpiente roja enrollada alrededor de una daga. No era el símbolo de la familia Castellano. Tampoco el de Marcus. Russo, murmuró Marcus. Antonio Russo. Está intentando empezar una guerra secuestrando a la hija de Castellano y haciendo que parezca que fui yo. Chica lista. Revisó su arma otra vez. Lo que significa que tengo que sacarla de aquí antes de que lleguen los hombres de Castellano y la encuentren en mi propiedad. Tus hombres llegan en 5 minutos. ¿No puedes esperar? El rugido de un motor encendiéndose la interrumpió. Los hombres estaban metiendo a Elena en una camioneta, moviéndose rápido ahora, abandonando la búsqueda. En segundos se irían, y con ellos cualquier oportunidad de demostrar la inocencia de Marcus. Marcus abrió la puerta de una patada. Quédate en el auto. Pero Viviana ya se estaba moviendo. Su propia puerta se abrió antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo. Había visto dónde llevaban a Elena. Había visto cómo la empujaban dentro de la camioneta, había visto al tercer hombre subir detrás de ella mientras los otros 2 entraban en la cabina. 3 hombres, una camioneta y una rehén que no podía gritar por ayuda. Viviana, no. Ella ya estaba corriendo,
atravesando el estacionamiento con el corazón en la garganta y los gritos de Marcus detrás de ella. Las puertas traseras de la camioneta todavía estaban abiertas. Habían tenido demasiada prisa para cerrarlas bien, y podía ver a Elena dentro, luchando contra sus ataduras, mientras el hombre que la vigilaba se reía. Las puertas comenzaron a cerrarse. Viviana saltó. Agarró el borde de una de las puertas, el impulso empujándola hacia adelante incluso cuando la camioneta empezó a moverse. Durante un terrible instante quedó colgando allí, con los pies arrastrándose sobre el asfalto, los brazos ardiendo por el esfuerzo de no soltarse. Entonces unas manos la agarraron. El guardia de Elena la arrastró hacia arriba y dentro de la camioneta con una maldición. «Tenemos un premio extra», gritó hacia el frente. La camioneta giró bruscamente y Viviana se estrelló contra la pared metálica, estrellas explotando en su visión. A través del zumbido en sus oídos escuchó a Marcus gritando su nombre. Escuchó disparos, los suyos, probablemente apuntando a las llantas para detenerlos. Pero la camioneta ya estaba acelerando, ya estaba alejándose. El guardia la agarró del cabello, echándole la cabeza hacia atrás. «Vaya, vaya. La mismísima señora Volkova. Al jefe le va a encantar esto». Los ojos de Elena se encontraron con los suyos al otro lado del oscuro interior de la camioneta, y Viviana vio reconocimiento allí. Y esperanza. Y un miedo terrible. La joven temblaba, con lágrimas corriendo por su rostro alrededor de la mordaza. La mente de Viviana trabajaba a toda velocidad. Estaba desarmada, sin entrenamiento, atrapada en un vehículo en movimiento con un hombre el doble de grande que ella y sin forma de escapar. Marcus vendría por ella, lo sabía con absoluta certeza, pero para cuando los encontrara podría ser demasiado tarde. Así que hizo lo único que se le ocurrió. Se dejó caer sin fuerzas. El guardia, que todavía la sujetaba del cabello, no esperaba el peso muerto repentino. Tropezó, aflojando ligeramente su agarre, y Viviana giró el cuerpo, lanzando el codo con fuerza contra su garganta. No fue elegante, ni siquiera particularmente efectivo, pero lo sorprendió. Lo hizo toser y soltarla, y eso fue suficiente. Se lanzó hacia Elena, sus dedos trabajando frenéticamente en las cuerdas alrededor de las muñecas de la otra mujer. Los nudos eran firmes, complejos, pero Viviana había pasado 6 meses organizando la vida de Marcus, y eso incluía aprender cada tipo de nudo usado en su negocio de envíos. Sus dedos encontraron el patrón, tiraron de los lazos correctos, y de pronto las manos de Elena quedaron libres. El guardia se recuperó, lanzándose hacia ellas con un gruñido. Elena se arrancó la mordaza de la boca y gritó, no un grito de miedo, sino de rabia. Agarró algo del suelo de la camioneta, una palanca que alguien había dejado allí, y la blandió con toda su fuerza. El guardia cayó al suelo con fuerza. «Las puertas», jadeó Viviana. «¿Puedes?». Elena ya se estaba moviendo, trepando sobre el hombre inconsciente para alcanzar las puertas traseras. Estas se abrieron de golpe y el viento y el ruido de la carretera irrumpieron dentro de la camioneta. El pavimento pasaba veloz debajo de ellas, oscuro y peligroso. «Tenemos que saltar», gritó Elena por encima del ruido. «Vamos demasiado rápido. Mejor eso que a dónde nos lleven». La camioneta volvió a girar, más fuerte esta vez. El conductor debía haberse dado cuenta de que algo estaba mal. El movimiento lanzó a ambas mujeres hacia las puertas abiertas, hacia el borde de la nada. Elena agarró la mano de Viviana. «Lo prometo». Era una mentira, y los dos lo sabían. El almacén se alzaba contra el cielo antes del amanecer como un gigante dormido, todo acero, sombras y silencio. El conductor de Marcus llevó el auto hasta la entrada lateral, y Viviana pudo ver luces moviéndose adentro a través de las ventanas altas, linternas que barrían el lugar de un lado a otro en patrones que se sentían extraños. «Metódicos. Están buscando algo», dijo Marcus en voz baja. Sacó su teléfono, escribió algo rápido y volvió a guardarlo en el bolsillo. «Mis hombres llegarán en 5 minutos». «¿Qué están buscando?» «Probablemente los libros de cuentas. Registros de envíos, pagos, nombres». Revisó su arma, con expresión sombría. «Pruebas de todo lo que hemos movido por aquí durante los últimos 3 años. Si Castellano consigue esos libros, media ciudad se hunde,
incluyendo gente que no ha hecho nada malo excepto trabajar para la compañía equivocada. ¿Dónde están? Ella lo miró con atención. ¿Dónde está qué? Los libros de cuentas. ¿Dónde están en realidad? Una sombra de sonrisa tocó sus labios. En nuestra oficina en casa. En la caja fuerte detrás del cuadro de los canales de Venecia, lo cual deberías saber, ya que tú fuiste quien organizó el sistema de archivos. Ella habría reído si la situación no fuera tan tensa. Entonces están buscando algo que no está aquí. Sí. Pero ellos no lo saben, lo que significa que van a destrozar el lugar buscándolo. Y para cuando se den cuenta de que los engañamos. Se detuvo a mitad de la frase, entrecerrando los ojos al ver algo a través del parabrisas. Viviana siguió su mirada y sintió que la sangre se le helaba. Una mujer estaba siendo arrastrada fuera del almacén por dos hombres, con las manos atadas y la boca amordazada. Incluso con la poca luz, Viviana pudo ver el terror en sus ojos, la forma en que luchaba contra quienes la sostenían. Era joven, quizá de unos 20 años, con cabello oscuro que caía suelto sobre sus hombros. ¿Quién es ella?, susurró Viviana. La mandíbula de Marcus se tensó. Elena Castellano, la hija de Dominic. Ya estaba alcanzando la manija de la puerta. Espera. Viviana le agarró el brazo. Si es su hija, ¿por qué los hombres de su padre? Esos no son hombres de su padre. La voz de Marcus fue mortalmente tranquila. Mira sus parches. Ella miró. Los hombres llevaban chaquetas con emblemas que no reconocía, una serpiente roja enrollada alrededor de una daga. No era el símbolo de la familia Castellano. Tampoco el de Marcus. Russo, murmuró Marcus. Antonio Russo. Está tratando de iniciar una guerra secuestrando a la hija de Castellano y haciendo que parezca que fui yo. Chica lista. Revisó su arma otra vez. Eso significa que tengo que sacarla de aquí antes de que los hombres de Castellano aparezcan y la encuentren en mi propiedad. Tus hombres están a 5 minutos. No puedes esperar. El rugido de un motor arrancando la interrumpió. Los hombres estaban metiendo a Elena en una camioneta, moviéndose rápido ahora, aparentemente abandonando su búsqueda. En segundos se irían, y con ellos cualquier oportunidad de probar la inocencia de Marcus. Marcus abrió la puerta de una patada. Quédate en el auto. Pero Viviana ya se estaba moviendo. Su propia puerta se abrió antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo. Había visto dónde metían a Elena, había visto cómo la empujaban al fondo de la camioneta, había visto al tercer hombre subir detrás de ella mientras los otros dos entraban en la cabina. 3 hombres, una camioneta y una rehén que no podía gritar pidiendo ayuda. Viviana, no. Ella ya estaba corriendo, atravesando el estacionamiento con el corazón en la garganta y los gritos de Marcus detrás de ella. Las puertas traseras de la camioneta seguían abiertas. Habían tenido demasiada prisa para cerrarlas bien, y podía ver a Elena adentro luchando contra las cuerdas mientras el hombre que la vigilaba se reía. Las puertas comenzaron a cerrarse. Viviana saltó. Agarró el borde de una de las puertas, y el impulso la llevó hacia adelante justo cuando la camioneta empezaba a moverse. Por un terrible instante quedó colgando ahí, con los pies arrastrándose contra el asfalto y los brazos ardiendo por el esfuerzo de sostenerse. Luego unas manos la agarraron. El guardia de Elena la levantó hacia arriba y la metió dentro de la camioneta con una maldición. «Tenemos un bono extra», gritó hacia la parte delantera. La camioneta giró bruscamente y Viviana chocó contra la pared metálica, estrellas explotando ante sus ojos. Entre el zumbido en sus oídos, escuchó a Marcus gritar su nombre. Escuchó disparos, probablemente suyos, disparando a las llantas, intentando detenerlos. Pero la camioneta ya estaba acelerando, ya estaba alejándose. El guardia agarró a Viviana del cabello y le echó la cabeza hacia atrás. «Vaya, vaya. La propia señora Volkova. Al jefe le va a encantar esto». Los ojos de Elena se encontraron con los de Viviana en el interior oscuro de la camioneta, y Viviana vio reconocimiento, y esperanza, y un miedo terrible. La joven estaba temblando, con lágrimas corriendo por su rostro alrededor de la mordaza. La mente de Viviana corría a toda velocidad. Estaba desarmada, sin entrenamiento, atrapada en un vehículo en movimiento con un hombre que le doblaba el tamaño y sin forma de escapar.
Marcus vendría por ella, lo sabía con absoluta certeza, pero para cuando lograra encontrarlos podría ser demasiado tarde. Así que hizo lo único que se le ocurrió. Se dejó caer sin fuerza. El guardia, que todavía le sujetaba el cabello, no esperaba el peso muerto repentino. Tropezó, aflojando apenas su agarre, y Viviana giró, levantando el codo con fuerza contra su garganta. No fue elegante, ni siquiera especialmente efectivo, pero lo sorprendió. Lo hizo toser y soltarla, y eso fue suficiente. Se lanzó hacia Elena, con los dedos trabajando desesperadamente en las cuerdas alrededor de las muñecas de la otra mujer. Los nudos estaban apretados, complejos, pero Viviana había pasado 6 meses organizando la vida de Marcus, y eso incluía aprender cada nudo usado en su negocio de envíos. Sus dedos encontraron el patrón, tiraron de los lazos correctos, y de pronto las manos de Elena quedaron libres. El guardia se recuperó, intentando alcanzarlas con un gruñido. Elena arrancó la mordaza de su boca y gritó, no un grito de miedo, sino de rabia. Agarró algo del suelo de la camioneta, una palanca que alguien había dejado ahí, y la balanceó con todas sus fuerzas. El guardia cayó con fuerza al suelo. Las puertas, jadeó Viviana. ¿Puedes? Elena ya se movía, trepando sobre el hombre inconsciente para llegar a las puertas traseras. Se abrieron de golpe, y el viento y el ruido de la carretera entraron rugiendo en la camioneta. El pavimento pasaba veloz bajo ellas, oscuro y mortal. «Tenemos que saltar», gritó Elena sobre el ruido. «Vamos demasiado rápido. Es mejor que el lugar a donde nos llevan». La camioneta volvió a girar, esta vez con más fuerza. El conductor debía haberse dado cuenta de que algo iba mal. El movimiento lanzó a ambas mujeres hacia las puertas abiertas, hacia el borde del vacío. Elena agarró la mano de Viviana. A la cuenta de 3. A la cuenta de 3. Nunca llegaron al 3. La camioneta volvió a girar, y de repente estaban cayendo, rodando, el mundo girando en un caos de asfalto y dolor, con la mano de Elena apretada contra la suya. Golpearon el pavimento rodando, y Viviana sintió como su hombro explotaba de dolor, como la piel se le abría en las palmas y las rodillas, como sus dientes chocaban con tanta fuerza que probó sangre. Luego todo quedó quieto. Estaban tiradas en medio de la carretera, y las luces traseras de la camioneta desaparecían en la distancia. ¿Sigues viva?, tosió Elena. Creo que sí. Todo le dolía, pero Viviana podía mover los dedos de las manos y de los pies. Nada roto. Solo golpes, sangre y una suerte increíble. ¿Y tú? Sí. Gracias a ti. Elena se sentó lentamente, haciendo una mueca. ¿Estás loca? ¿Lo sabías? Saltar a un vehículo en movimiento. No fue mi momento más inteligente, admitió Viviana. El sonido de un motor hizo que ambas se quedaran quietas. Pero esta vez, cuando Viviana giró la cabeza, vio el auto de Marcus acercándose a toda velocidad. Lo vio casi lanzar el coche al estacionarse antes de salir corriendo, con el rostro blanco de terror. Viviana. Cayó de rodillas a su lado, pasando las manos por su cuerpo, buscando heridas. ¿Estás herida? Háblame. Dime que estás bien. Estoy bien. Su voz salió más firme de lo que se sentía. Las dos estamos bien. Marcus la abrazó contra su pecho, y ella sintió el temblor en sus manos, sintió cómo enterraba el rostro en su cabello como si necesitara convencerse de que era real. No vuelvas a hacer eso jamás. Nunca vuelvas a, pensé, cuando te vi saltar. Lo sé. Lo siento. Ella lo abrazó, ignorando el dolor que gritaba en su hombro. Pero no podíamos dejar que se la llevaran. Marcus se apartó, como si viera a Elena por primera vez. La joven estaba sentada en el asfalto, golpeada y en shock, pero viva. Él la ayudó a levantarse con una sorprendente suavidad. Elena Castellano. Sí. Se enderezó a pesar del dolor evidente. Usted es Marcus Volkov. Yo no. Lo sé. Miró a Viviana, y algo parecido al respeto cruzó su rostro. Su esposa me salvó la vida. Tiene esa costumbre. Marcus mantuvo un brazo alrededor de Viviana como si temiera que desapareciera si la soltaba. Tenemos que llevarte de vuelta con tu padre antes de que la situación empeore. Ya empeoró, dijo Elena en voz baja.
Russo ha estado planeando esto durante meses. El secuestro fue solo el primer movimiento. Tiene pruebas, falsas pero convincentes, de que usted lo ordenó. Fotos, llamadas grabadas, todo. A estas alturas, mi padre ya debe haber movilizado a sus hombres. Entonces estamos a punto de tener una guerra. A menos que... Elena miró a ambos con cálculo en los ojos. A menos que yo le diga la verdad. Que usted me rescató. Que su esposa arriesgó su vida para salvarme. Marcus negó con la cabeza. Tu padre no te creerá. Pensará que te obligamos. Lo hará si le muestro pruebas. Elena levantó sus muñecas atadas, todavía con restos de cuerda. Tengo el ADN de los hombres de Russo bajo las uñas. Puedo identificarlos. Y tengo 2 testigos, su esposa y yo, que podemos declarar que usted no tuvo nada que ver. Que de hecho lo detuvo. Viviana sintió el brazo de Marcus tensarse alrededor de ella. ¿Harías eso? Testificar contra Russo. Russo mató a mi hermano hace 3 años. Todos lo sabían, pero nadie pudo probarlo. La voz de Elena se volvió dura. Si esto me da la oportunidad de destruirlo, haré lo que sea necesario. La reunión ocurrió al amanecer en el mismo restaurante donde Marcus había planeado enfrentarse a Dominique Castellano en circunstancias muy distintas. Ambas familias llegaron armadas, tensas, listas para la sangre. Viviana estaba junto a Marcus, con el hombro vendado, las palmas cubiertas con gasas y el rostro pálido pero decidido. Dominique Castellano era un hombre imponente, de cabello gris y rostro de piedra, rodeado por una docena de soldados que parecían listos para disparar ante la más mínima provocación. Cuando Elena entró, escoltada por Marcus, viva, entera y desafiante, toda la sala quedó en silencio. «Papá», dijo Elena. La compostura de Dominique se quebró. Cruzó la sala en 3 zancadas y abrazó a su hija con una ternura que parecía imposible en un hombre tan duro. «Elena. Gracias a Dios. Pensamos que, dijeron que Volkov. Volkov me salvó». Elena se apartó, con la voz clara y fuerte. «Los hombres de Russo me secuestraron. Iban a matarme y hacer que pareciera que Marcus lo hizo. Empezar una guerra que destruiría a nuestras 2 familias y dejaría a Russo recoger los restos». Señaló a Viviana. La señora Volkov saltó a una camioneta en movimiento para liberarme. Escapamos juntas. Los ojos de Dominique se movieron hacia Viviana, y ella sintió el peso de su evaluación. Luego, lentamente, se volvió hacia Marcus. «Salvaste a mi hija». «Mi esposa salvó a su hija», corrigió Marcus. «Yo solo conducía el auto». «Estoy en deuda contigo». «No me debes nada». «Pero Russo tendrá que responder por esto». «De acuerdo». La expresión de Dominique se volvió fría. «Una operación conjunta». «Una operación conjunta». Los 2 hombres se estrecharon la mano, y Viviana sintió como la tensión en la sala cambiaba, transformándose de violencia inminente en algo diferente. Alianza. Unidad. Posibilidad. Antonio Russo fue arrestado 3 días después en una operación conjunta del FBI y la policía. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. El testimonio de Elena, evidencia de ADN, la identidad de sus hombres. Pasaría el resto de su vida en prisión. Y con él desaparecería la amenaza que había pendido sobre ambas familias. Marcus y Viviana estaban en su oficina en casa cuando llegó la noticia, acurrucados juntos en el sofá de cuero mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Marcus apenas la había perdido de vista desde el incidente, y a ella no le había molestado. Las pesadillas aún aparecían a veces, sueños de caída, de la carretera acercándose, del rostro de Marcus blanco de miedo. «Russo está acabado», dijo Marcus, leyendo el mensaje en su teléfono. «Castellano envía sus saludos». «Bien». Viviana recorrió la línea de su mandíbula con la punta de los dedos. «Eso significa que ahora todo será más seguro». «Más seguro». Él tomó su mano y besó su palma vendada. «Con usted en mi vida, lo dudo. Tiene un talento especial para encontrar problemas. Aprendí del mejor. Salvaste una vida, Viviana. Arriesgaste todo, saltaste a un vehículo en movimiento sin plan, sin armas, sin ayuda, para salvar a alguien que ni siquiera conocías.
Necesitaba ayuda. La mayoría de las personas se habría quedado en el auto. Sus ojos ahora eran serios, buscando los de ella. Me prometiste que te quedarías en el auto. Mentí. Sonrió ligeramente. Te dije que no soy buena para quedarme encerrada por mi propia seguridad. Lo noté. La acercó con cuidado, evitando su hombro herido. Me aterrorizaste. Cuando te vi saltar, cuando la camioneta se fue contigo adentro. He enfrentado muchas cosas en mi vida, Viviana. Me han disparado, me han apuñalado, me han amenazado hombres que me habrían matado sin dudarlo. Pero nunca he tenido tanto miedo como en ese momento. Lo siento. No lo sientas. Solo sé cuidadosa. Sé inteligente. Sé la mujer con la que me casé, valiente, imprudente y absolutamente imposible de controlar. Besó su frente, sus mejillas, sus labios. Pero recuerda que ya no estás sola. Que cuando corres riesgos, arriesgas lo más importante de mi mundo. Arriesgas mi corazón. Las lágrimas le ardieron en los ojos. Seré más cuidadosa. Lo prometo. No te pido que cambies quién eres. Solo que me permitas protegerte cuando pueda. Que confíes en que siempre iré por ti, pase lo que pase. Su pulgar recorrió el borde de su venda. Incluso si insistes en saltar a vehículos en movimiento. Trato hecho. Lo besó, suave y dulce, lleno de promesas. Siempre que recuerdes que la protección funciona en ambos sentidos. Yo también siempre iré por ti, Marcus. Siempre. Lo sé. Ya lo demostraste. La acomodó mejor contra su pecho, acariciando su cabello. Por cierto, Elena envió algo. Un regalo de agradecimiento. ¿Qué tipo de regalo? Míralo tú misma. Le entregó una pequeña caja envuelta en papel plateado. Dentro había una pulsera, delicados eslabones de plata con un pequeño dije en forma de pájaro en vuelo. Viviana la giró y vio la inscripción en la parte trasera. Para la mujer que me enseñó a volar. Gracias por mi vida. Ella también me dijo algo más, dijo Marcus en voz baja. Cuando la llamé para confirmar el arresto de Russo. Dijo que verte saltar a esa camioneta le hizo entender algo sobre el valor. Que no se trata de no tener miedo. Se trata de estar aterrada y aún así hacer lo que se debe hacer. ¿Dijo eso? Sí. Y tiene razón. Tomó la pulsera y la abrochó con cuidado alrededor de la muñeca de Viviana, la misma muñeca que alguna vez estuvo cubierta de moretones, que había usado mangas largas para esconder el dolor. Eres la persona más valiente que conozco, Viviana Volkova. Más valiente que cualquier soldado, cualquier hombre que haya trabajado para mí. Porque eliges el valor todos los días. Incluso cuando tienes miedo. Incluso cuando las probabilidades son imposibles. Ella miró la pulsera, al pájaro atrapado para siempre en pleno vuelo, y pensó en el camino que la había llevado hasta ahí. Desde la habitación de hospital de su padre hasta la oficina de Marcus. De esconder moretones a llevarlos como marcas de supervivencia. De ser propiedad a ser compañera. De mangas largas a libertad. Te amo, susurró. Yo también te amo. Él tiró de una manta sobre los dos, acercándola más. Ahora descansa. Mañana empezaremos a planear cómo evitar que vuelvas a saltar a más vehículos en movimiento. Ella rió, el sonido apagado contra su pecho. Buena suerte con eso. No necesito suerte. Su voz vibró cálida bajo su oído. Te tengo a ti. Y eso es mejor que cualquier suerte del mundo. Afuera, la lluvia seguía cayendo, limpiando la ciudad. Adentro, envuelta en los brazos de su esposo, con una pulsera de la mujer que había salvado y con las cicatrices de la batalla que había luchado, Viviana Volkova cerró los ojos y sonrió. Había sido muchas cosas en su vida. Hija, deudora, asistente, víctima. Pero ahora, por fin, sabía exactamente lo que era. Estaba en casa. Era amada. Era libre. Y estaba exactamente donde debía estar.